Bueno, buenos días. En este vídeo de aquí vamos a ver qué tipo de compuestos son los peróxidos, ¿vale? Los peróxidos son un tipo de compuesto binario con oxígeno. Recuerdo que binario porque tenían dos elementos. En este caso vamos a ver que es un metal con oxígeno. Y que al igual que los óxidos, bueno, pues efectivamente tienen esa presencia de oxígeno. Pero es un tipo de compuesto un poco más diferente, un poco más extraño, porque la valencia, lo que es el número de oxidación del oxígeno no es el mismo que para los óxidos. Entonces vamos a ver la diferencia que existe entre uno y otro. Bueno, los peróxidos, como he comentado, compuestos binarios formados por la combinación de un metal. El metal, al igual que que en el caso anterior de los óxidos, igual que todos los ejemplos que vamos a ver, los metales actúan con número de oxidación positivo. En este caso en particular, los peróxidos que nosotros vamos a ver, los vamos a limitar a número de oxidaciones de +1 y +2, ¿vale? Que son los peróxidos más habituales. Pero existen peróxidos con muchísimos números de oxidación o cualquier combinación que podamos imaginar. El oxígeno va a actuar, a diferencia de los óxidos, que el oxígeno actuaba con número de oxidación -2. En este caso, en el oxígeno va a actuar con número de oxidación -1. De hecho, una particularidad que tienen los peróxidos es que el grupo peróxido como tal es este de aquí, donde siempre el oxígeno va por pareja, es decir, el oxígeno siempre aparece dos veces y con un total con la carga total de dos cargas negativas, carga -2. Eso implica que cada oxígeno actúa con un número de oxidación -1, ¿vale? Por eso ponemos ese -1 de número de oxidación. Bueno, vamos a ver cómo obtener en primer lugar lo que sería el nombre a partir de la fórmula de un peróxido. Bueno, una de las mayores dificultades que tienen los peróxidos es cómo diferenciarlo de los óxidos. Y para ello existe una serie de trucos o una serie de pistas e indicios que nos dan para saber si estamos trabajando con un óxido o un peróxido. En particular, primero siempre fijarnos de este 2. Los peróxidos siempre llevan un 2 aquí, en el oxígeno, porque el grupo peróxido, recuerdo, es este grupo de aquí. Es decir, que si ya en la fórmula observamos que en vez del oxígeno tiene un 3, ¿vale? Como sería uno de los ejemplos que hemos visto, que vimos sería este de aquí, ¿no? Por ejemplo, que es el trióxido de dihierro. En este caso es un óxido, no es un peróxido, porque este número de aquí es un 3, es decir, existe 3 átomos de oxígeno. Como el grupo peróxido tiene un 2, no es posible. Y este ejemplo de aquí sería un óxido y no un peróxido. Todos los ejemplos que he puesto aquí son peróxidos para que aprendamos a nombrarlos. Y la característica común que tiene efectivamente es esa, ¿no? Que tienen un 2 en cada uno de los de su fórmula, tiene un 2 en la parte del oxígeno, ¿vale? Bueno, ¿cómo tenemos los nombres? Bueno, vamos a obtener dos nombres aparte para los peróxidos. Hemos visto tres nomenclaturas: sistemática, stock y tradicional. En el caso de los peróxidos únicamente utilizan dos. Utilizan la nomenclatura sistemática, la de los prefijos, y la nomenclatura tradicional con un tipo nombre, ¿no? Un nombre típico, que es el nombre de característico de los peróxidos. La nomenclatura sistemática se hace de la misma forma que hemos visto con los óxidos, ¿vale? De tal forma que nombramos de derecha a izquierda utilizando los prefijos. Prefijos para cada uno de los números. En este caso tenemos un 2 en el oxígeno, por lo tanto podríamos decir dióxido de dipotasio. En este caso, esta nomenclatura no distingue de óxidos y peróxidos, simplemente considera que el oxígeno está actuando con un número de oxidación negativo, por lo tanto lo nombra como óxido. Entonces, en este caso sería dióxido de dipotasio. Este de aquí, de forma similar, podríamos decir dióxido de calcio. De la misma forma tendríamos el dióxido de magnesio. Y por último, al igual que el primero que hemos visto, dióxido de dilitio. Este sería cómo utilizar la nomenclatura sistemática para saber esos nombres de los peróxidos. En el caso de la nomenclatura tradicional, bueno, pues utiliza ya la palabra peróxido. Como estamos hablando de aquí, de que este es un peróxido por los números de oxidación, si nos fijamos
el único número de oxidación que tiene el potasio, lo vemos en su tabla, en la tabla que utilizamos el otro día. Vemos que el potasio solamente tiene número de oxidación más 1, es decir, que va a ser el único que tiene. Eso implica que más 1 por 2 sale más 2 aquí. Entonces, la única de las dos posibilidades que tiene el oxígeno, que es menos 1 y menos 2, la única posibilidad que verifica la neutralidad de la carga es el menos 1. Porque menos 1 por 2 sale menos 2, que cuando lo sumamos, pues al final evidentemente se anulan. Eso implica de que si es menos 1, hablamos de un peróxido, y entonces sí podemos utilizar la nomenclatura tradicional. De tal forma que esto lo nombraríamos como el peróxido de potasio. Directamente, únicamente teniendo en cuenta ese peróxido de potasio. Podríamos utilizar lo mismo para el del calcio. Si vemos su número de oxidación, vemos que el calcio solamente tiene más 2. Por lo tanto, aquí obtenemos un más 2. De las dos posibilidades del oxígeno nos quedamos con el menos 1, porque menos 1 por 2 sale menos 2. Y tendríamos el peróxido de calcio. Con el magnesio ocurriría lo mismo que en este, porque si os fijáis que la fórmula es la misma, y obtendríamos aquí el peróxido de magnesio. Y con el del litio ocurriría lo mismo, el peróxido de litio. Bien, algo a tener en cuenta, y es que la fórmula de los peróxidos nunca se simplifican. Es decir, la fórmula del peróxido siempre, por fuerza, debe tener un 2 en la parte del oxígeno. Eso hace que ejemplos como estos dos de aquí, como el de potasio y el de litio, y por generalizar todos los peróxidos cuyo metal tiene número de oxidación más 1, como puede ser el potasio o el litio aquí, que también vemos que tiene más 1. ¿Vale? Aquí tiene más 1 el litio también. Bueno, todos aquellos, estos dos no se van a simplificar nunca, ¿vale? Porque, como os digo, este 2 del oxígeno debe estar presente. Bueno, esto sería como obtener los nombres a partir de las fórmulas. Ahora vamos a ver justo lo contrario, cómo a partir de estos nombres obtener las fórmulas. Y vamos a ver que las fórmulas son realmente muy fáciles de conseguir. Bueno. Estos ejemplos de aquí. Lo mismo que comenté antes. La diferencia está en saber si se trata de un óxido o de un peróxido. En el caso de la nomenclatura sistemática, bueno, pues no nos interesa. No nos interesa saber esa diferencia porque realmente es la misma forma de formularlo. En este ejemplo de aquí, el dióxido de berilio, escribiríamos el berilio y el oxígeno, y ahora con sus números, dióxido de berilio. Y ya quedaría así, tal cual. Para comprobar que hemos hecho bien la fórmula, vamos a escribir sus números de oxidación. En el caso del berilio tiene número de oxidación más 2. Es la única que tiene. Y el oxígeno tiene menos 2, menos 1 y menos 2. El berilio al final obtenemos aquí un más 2. Y aquí efectivamente tenemos que coger la del peróxido. Menos 1 por 2 sale menos 2. Efectivamente esta combinación hace que sí, que esta fórmula sea válida. Con el resto haríamos lo mismo. Es decir, el dióxido de disodio. Bueno, pues tenemos sodio y tenemos oxígeno. Dióxido, un 2 aquí, de disodio. Na2O2. Y no simplificaría... Bueno, vamos a ver comprobar primero si es un peróxido o no, para ver si tenemos que simplificarlo o no. Entonces, en este caso, vemos el número de oxidación del sodio, que es, eso desde aquí es más 1. Y vamos a ver del oxígeno, que recuerdo que es menos 1 o menos 2. Más 1 por 2 sale más 2. Y ahora tendríamos que coger el menos 1, porque menos 1 por 2 sale menos 2. Como se trata del menos 1, que es un peróxido, pues esto no haría falta simplificarlo. No podríamos decir que esto es lo mismo que esto. Esta fórmula no equivaldría a la del dióxido de disodio. Además, como los prefijos nos vienen ya dados desde el propio nombre, bueno, no sería lógico haberlo simplificado.
Bueno, y por último, el peróxido de cesio y peróxido de estroncio. Utilizando la nomenclatura tradicional, la forma de hacerlo es prácticamente similar a la que hemos visto en los óxidos, pero teniendo en cuenta siempre eso, ¿vale? De que el oxígeno tiene que llevar un 2. Entonces, como se trata de un peróxido, directamente, bueno, primero colocamos los dos elementos, cesio y oxígeno, y ahora como se trata de un peróxido, en el mismo momento en que vemos que es un peróxido, le ponemos un 2 aquí. Y sabemos que su número de oxidación es -1. Esto siempre va a ser así. Siempre que tratemos un peróxido, siempre va a ser así. Entonces, -1 por 2 sale -2. Vemos el número de oxidación del cesio, que lo tenemos aquí, que es +1. Entonces, para que obtengamos aquí, como aquí tenemos un -2, para contrarrestarlo debería tener un +2, para que se cumpliera la conservación de neutralidad de la carga. Entonces, eso implica que aquí tenemos que poner un 2. CS2O2. Con el estroncio ocurriría lo mismo. Estroncio y oxígeno. Como es un peróxido, le pongo un 2. Eso significa que tiene -1. Voy a rodearlo para que lo tengamos claro. Significa que es -1 su número de oxidación. Aquí sale -1 por 2, -2. Aquí sale +2. Y como la del estroncio solamente es +2, lo tenemos aquí, el estroncio, +2. Bueno, pues no haría falta poner ningún número aquí. SrO2. ¿Vale? Esta sería como se nombran y formulan los peróxidos. La mayor dificultad es lo que he comentado, es diferenciar entre óxido y peróxido y saber cómo utilizar esta nomenclatura tradicional. Pero realmente, una vez visto y una vez practicado, es exactamente lo mismo que hemos visto. ¿Vale? Bueno, espero que haya servido esto. Cualquier duda, ya sabéis que no dudéis en preguntar. ¿Vale? Venga, hasta luego.